Hola, nuevamente estamos aquí con todos vosotros para seguir tratando el tema que habíamos terminado la primera parte, cuyo título llevaba Colirio Espiritual. Vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, en la verdad una vez dada a los santos, según Judas 3, desde Valencia, España, Valentín Núñez Rivero. Y haciendo un poquito de memoria, vamos a recordar el último apartado de la primera parte del vídeo anterior, que decía que Dios nos llamaba al arrepentimiento, que obráramos un cambio de mentalidad, lograr un giro de 180 grados, mirar en nuestro interior perverso, pecador, indolente y blasfemo, que reconozcamos nuestra culpabilidad, mi culpabilidad, tu culpabilidad, por haber quebrantado las leyes de Dios, pues por causa de nuestra autojusticia, de nuestra rebeldía a las leyes de Dios, a nuestra falsedad religiosa, que aunque no lo creamos, cada persona tiene su particular religión, su ego, que es el Dios que adora, que adoramos, que se adora a sí mismo narcisistamente. Así habíamos concluido la primera parte sobre estos vídeos del colirio espiritual. Y les había anticipado que íbamos a leer Mateo, capítulo 4, sobre las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo por el poder del maligno, y que estábamos en el proceso de retorno a Dios. Vamos a leer Mateo, capítulo 4, versículo 4, 7 y 10, que nos dice así, la palabra de Dios. Él respondió y dijo, nuestro Señor Jesucristo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 7 igualmente, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el versículo 10, igualmente, nos dice así. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estimados amigos, sin el colirio espiritual de la palabra de Dios, no podemos presentar defensa con mansedumbre y templanza a todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, según la fe una vez dada a los santos, como dije anteriormente, Judas 3. Y esta defensa y esta razón de la esperanza está en la palabra de Dios, como el apóstol Pedro, bien he dicho hace un momento, nos amonestaba en 1 de Pedro 3:15. ¿Cómo podemos hacer esta defensa? Escrito está también. Porque escrito está. Tenemos que conocer la palabra de Dios, estimados amigos. De la misma forma y manera retorcida de presentar la palabra de Dios, como la representa Satanás, tenemos que saberlo. Por el mismo Satanás y sus demonios, que la conocen perfectamente, pero la retuercen. Igualmente, así, los falsos profetas y maestros escolásticos del magisterio religioso babilónico se presentan a nosotros, estos líderes ponzoñosos, que son sepulcros blanqueados, que usan la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo? Que nos apartemos de los tales. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Por sus frutos se conoce el árbol. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque hasta el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Todo árbol que no da un fruto es cortado y tirado al fuego, nos dice nuestro Señor en el Evangelio. Entre estos falsos apóstoles y profetas también hay una falsa hermandad. Pablo lo conocía muy bien en los Corintios, porque en el versículo 26 del mismo capítulo 11, después de relatar todas sus experiencias por causa de su ministerio y la fe de Jesucristo, también estaba rodeado de peligros entre falsos hermanos, verdaderos diablos en estas personas. Y el versículo 31 nos dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Vean ustedes Efesios 1:3. Amigos, nuestro futuro espiritual y eterno va a depender mucho del uso de la práctica que vayamos adquiriendo conforme avanzamos en sensatez y discernimiento, del correcto y sano entender de la voluntad de Dios y de su bendita palabra, examinando los espíritus, si son verdaderamente de Dios, o son ministros de muerte, que te arrastran al pecado de la mentira y de la idolatría, contra el único y verdadero Dios, y de Jesucristo Rey. Colirio espiritual. Escrito está también, porque escrito está. Buscar toda palabra que sale de la boca de Dios para no tentar al Señor nuestro Dios, para que aprendamos a adorar al Señor y a Él solo sirvamos en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Dios es espíritu y Él busca a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es un espíritu. No es espíritu, es un espíritu personal. Hay que conocer e ir conociendo cada día la palabra de Dios, a cabalidad, entendimiento y raciocinio correcto. ¿Estamos de acuerdo? Porque este asunto es un trabajo físico, es un trabajo mental, es un trabajo moral y es un trabajo espiritual cada día. Josué 1:8. A tiempo y fuera de tiempo, de día y de noche, a cada segundo y a cada latido de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es un ser espiritual y malvado. No podemos dormirnos, cabecear o descuidarnos. Nuestra batalla por la fe es, amigo, una guerra espiritual de la mente, del corazón y del espíritu. Luchamos también contra los poderes mundiales y sus religiones. Efesios 4, 13 y 14 tiene mucha relación con la historia de los poderes del mundo, que pueden verlo ustedes, esta historia, en Daniel 2, versículos del 36 al 45. La historia de la humanidad a través de todos los siglos y hasta este año 2014. Vuelvo a repetir. Efesios 4, 13 y 14 nos dice así: colirio espiritual, ¿para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, artimañas de estos secuaces del enemigo, artimañas del error, de hombres que para engañar emplean con astucia estas malas artes o artimañas del error. Divide y vencerás es el eslogan de los poderes de facto, de los prepotentes y de los líderes corruptos de las naciones, y de los falsos religiosos, líderes del espíritu babilónico, de este mundo, que por estratagema engañosa emplean su astucia endiablada, practican artimañas del error,
camuflados con el manto de la piedad, sibilina manera de actuar, se han inventado su falsa beneficencia para callar sus conciencias sucias y pecadoras. Pero, amigos, conoce el Señor a los suyos, y aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor y Dios Todopoderoso. La ignorancia es la madre de la mentira. Aquel desconocimiento de la verdad de Dios que te atrapa en el error, haciéndote ver las cosas claroscuras para poderte nublar la razón y embotarte los sentidos espirituales. Vean ustedes Primera de Crónicas 12:32 y Hechos 17:11, que lo diré más o menos de memoria, Hechos 17:11, que los de Berea eran más nobles, más conscientes, más sensatos, revisaban cada día las Escrituras para ver si eran ciertas las cosas que les predicaba el apóstol Pablo. Y Primera de Crónicas 12:32 dice que había 200 hombres de la tribu de Isaacar que dirigían correctamente en las leyes de Dios al pueblo de Israel, a sus hermanos, y sus hermanos seguían sus claros y correctos consejos basados en las leyes de Dios. Los hombres, la humanidad doliente en general, son incapaces de aceptar la buena noticia de que Dios los ama, quiere hacerles el bien, pero ciegos a esta realidad, amigos, se envanecen en sus propios razonamientos y su necio pensar los arrastra a la idolatría, a la doctrina de demonios, con y en el nombre de un Dios falso, conforme a la ciencia engañosa y de filosofías huecas y sutilezas académicas y escolásticas, contrarias a las leyes del único y verdadero Dios. Les leo Primera de Crónicas 12:32, literalmente, que dice así, como dije anteriormente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho, lo de estos 200 principales, seguían todos sus hermanos, el pueblo de Israel. Un buen liderazgo espiritual demostrado con la fidelidad, con capacitación y discernimiento, conocimiento y entendimiento, comprensión y razonamiento, sabios y empáticos, comprensibles, pacientes y tolerantes, buenos consejeros, honestos y sinceros, serviciales, hospitalarios, solidarios, generosos y llenos del amor y de la verdad de Dios, el único y verdadero Dios, Eloá Sebaó, Dios de las huestes celestiales. No se puede ser un buen seguidor de un mal líder y falso consejero, el cual es dado a la burla, al abuso de poder, la extorsión y la mentira, que son de doble rasero, oportunistas y mercaderes de almas, por precio tasado, balanza falsa, pesas falsas, líderes que viven conforme a la oferta y la demanda en todos los estratos de la sociedad humana. Ezequiel 34:2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Apacentar de la agricultura y la ganadería son los animales del campo, proporcionarles pasto a los ganados en el prado verde, aguas abundantes, evitando que se deshidraten los animales o que pasen carencias.
con los verdaderos líderes pasa un tanto de lo mismo. Apacentar en los niveles humanos, en el sistema social, en el político, en el económico, el religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Dar doctrina correcta a los fieles para instruirlos, enseñarlos. Apacentar al pueblo de Dios. Alimentar los deseos, sentidos y pasiones correctamente, no como aquel que nuestra vista se apacienta de pintura. ¿Y dónde es real? Acertar y no errar al blanco. Guiarte por el Creador y no por las apariencias, una mala pintura, las caricaturas del sistema del mundo, que es la pintura engañosa y la falsa imagen y la falsa doctrina. ¿Quién es más inteligente, capaz y sensato para apartarse del mal? ¿La oveja, el carnero, el cabrito, el animal de carga, la vaca, el toro o el buey? Todo esto está relacionado con las actitudes humanas. Un comportamiento animal o un entendimiento humano, mental y espiritual correcto. Colirio espiritual. Isaías 1, del 2 al 4. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Versículo 3. Después vean ustedes Lucas 9, 23 y Marcos 10, 45. Vamos a refrendarnos en estos textos. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, las naciones, no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento porque es guiado por falsos líderes. Isaías 66, 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos, esos falsos hermanos que decía el apóstol Pablo, que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Ya lo dijo el Señor Jesucristo también, os echarán de la sinagoga, os perseguirán y os matarán en el nombre de Dios, creyendo que hacen su voluntad. Dijeron, Jehová se ha glorificado, hemos hecho la voluntad de Dios. Mentira. Pero nuestro Señor, Él se mostrará para alegría nuestra, alegría vuestra, y ellos serán confundidos, pero los fieles serán ensalzados. Por eso Mateo 7, del 21 al 23, nos dice así, y yo me tengo que cuidar mucho de esto, amigos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hacer muchas grandes obras en el nombre de Dios, pero no tenemos una verdadera relación con Dios. Todo es megalomanía religiosa. Peligros entre falsos hermanos, vuelvo a repetir. Esto lo pueden encontrar ustedes en 2 de Corintios 11, 26. El colirio espiritual no es para la vanidad religiosa, la prepotencia y la insensatez que caracteriza a las personas sin el Espíritu de Dios. Porónomos, hombres sin ley, perversos. Seguimos. Apocalipsis 3:18 nos habla del estado de las personas, su filosofía, su religión de formas externas de culto, engañoso e idolátrico, falsa piedad y de beneficencia, como dije anteriormente, mercantilista y de clientelismo proselitista. Buscan adeptos para ello ensalzarse y chupar la sangre y el bolsillo de sus seguidores incautos. Apocalipsis 3:18 nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas la palabra de Dios. Escrito está también, porque está escrito. La única forma de poder comprar ese oro refinado de una verdadera espiritualidad
sencillez de corazón y humildad de espíritu, es pasar por el crisol de fuego de Dios, para purificar nuestras almas errantes y pecadoras, reconocer nuestra inutilidad humana, ya que nuestros pensamientos, nuestro rol de vida y conceptos sobre la divinidad y cualquier otra filosofía al uso son contrarios a la voluntad, la justicia, la misericordia del divino y eterno Creador y Dios nuestro. Todo basado, naturalmente, en su ley espiritual, justa, buena, perfecta y eterna. Y esto lo podemos ver en Salmos 19, versículo del 7 al 10, que tiene muchísima relación con Mateo 5, 17, 19 y con Isaías 8, 20. Les invito a todos ustedes que lo lean en sus propias Biblias. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, colirio espiritual. El temor de Jehová es limpio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, el Eterno, son verdad, todos justos. Nosotros tenemos muchos prejuicios. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que bien que la que destila del panal. Ya estamos concluyendo, amigos. Espero que les estén sirviendo mis palabras, porque a mí me están sirviendo de mucho este colirio espiritual que trato de compartir con vosotros. Estas son nuestras intenciones, pensamientos y acciones humanas separados de la verdad de Dios, la justicia y la ley de Dios. Somos hombres porónomos, sin ley de Dios, hombres perversos, hijos de Belial, si nos apartamos de las verdades de Dios. Segunda de Corintios 6:16. Lo cual te lleva a actuar conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, cuyo fruto es lo que nos dice Isaías 64:6, y con esto concluimos segunda parte y final sobre el tema colirio espiritual. Y muchísimas gracias a todos. Les voy a leer este texto. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La versión textual dice trapo de menstruo. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como vientos. Escrito está también. Busquemos en la palabra de Dios, refrendémonos en la palabra de Dios, busquemos y examinemos a los espíritus y busquemos el sabio consejo de los verdaderos siervos de Dios y examinarlo como nos debería, a la luz de las sagradas escrituras, todo amigo. Vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, desde Valencia, España, Valentín Núñez Rivero. Os mando a todo mi cariño y todo mi amor y todo mi respeto en el nombre de Jesús, por el poder de su Santo Espíritu y para la gloria del único y verdadero Dios, Eloá de los ejércitos, Eloá Sebaot. Muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Amén.